Bienvenidos a Matedumat. Soy Dina Azar y en esta ocasión, con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo, hemos decidido hacer un video en el cual se hable sobre la línea de investigación de estudios de género en educación matemática. Para hablar sobre este tema, hemos organizado una videoconferencia con la doctora Guadalupe Simón Ramos, profesora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, quien desde hace varios años se interesa por este tipo de estudios de género y educación matemática. Doctora Guadalupe, muchas gracias por venir, muchas gracias por estar con nosotros en Matedumat. Doctora Dina Azar, muchísimas gracias por esta invitación. Me parece muy importante que estos temas tomen importancia justamente alrededor de esta fecha y podamos tener un impacto en nuestro campo de investigación. Bueno, voy a referirme a la doctora como Lupita porque además de ser mi colega en educación matemática, es mi compañera desde que estábamos en la licenciatura, con lo cual, bueno, vamos a tratarla de una manera mucho más familiar aquí en Matedumat. Y Lupita, bueno, quisiéramos comenzar porque nos comentes acerca de qué tipo de fenómenos estudian en esta línea de género y educación matemática. En la disciplina ha habido muchos intentos de abordar este tema y hay desde diferentes tradiciones se han abordado de diferentes maneras. Entonces, justo en nuestro grupo de investigación surge el interés de abordar ese fenómeno porque se ha identificado que existen muy pocas mujeres en carreras relacionadas con matemáticas u otras muy cercanas como las ingenierías o la física o las ciencias de la computación. Entonces, esta es una de las principales razones por la que este fenómeno es estudiado en nuestra disciplina. Como mencioné, hay otras tradiciones de investigación en enseñanza de las matemáticas que han realizado investigación al respecto y de hecho han sido el referente para las investigaciones que hacemos en México en este tema. Los fenómenos que se han estudiado son de diferentes tipos. Por ejemplo, hay análisis históricos en los que hay investigaciones de matemáticas muy importantes como María Agnesi o Mary Somerville. Estas investigaciones principalmente trataban de contar la historia de cómo estas mujeres se habían relacionado con la matemática en la época en la que habían vivido y mostrar cuáles habían sido sus principales aportaciones a esta ciencia. Hay otro tipo de investigaciones que se enfocan en el logro y el desempeño en la resolución de problemas matemáticos de las mujeres y los hombres, o en las diferencias que se han reportado en pruebas estandarizadas como PISA o México Planea. Otro tipo de investigaciones buscan hacer diseños didácticos que traten de borrar esta brecha que existe entre el desempeño de las mujeres y de los hombres en el aula de matemáticas o en las pruebas estandarizadas. Investigaciones más recientes se han enfocado en los factores afectivos, es decir, las emociones, las actitudes, los intereses, las motivaciones que llevan a las mujeres a interesarse o a no interesarse por matemáticas como una asignatura escolar o en el futuro como una opción profesional. Otro tipo de investigaciones, aquellas de influencia sociocultural, se han enfocado en cómo las relaciones con la familia, con el entorno social, dentro del aula, interacciones entre estudiantes, interacciones con el profesorado, afectan la forma como las mujeres nos relacionamos con la matemática, cómo aprendemos o incluso cómo los profesores enseñan matemáticas. Especialmente nosotros nos enfocamos en el discurso matemático escolar tradicional y cómo este afecta la forma en que las mujeres construimos nuestro conocimiento matemático. Ha habido una evolución en el tipo de investigaciones que se realizan respecto al tema género y enseñanza de las matemáticas. En un primer momento, las investigaciones se enfocaban en tratar de identificar cuáles eran los factores de tipo biológico que estaban haciendo que las mujeres tuviesen este bajo rendimiento en cierto tipo de pruebas, y algunas de las justificaciones que se dieron fueron relativas a el cerebro de las mujeres y de los hombres. Es decir, los hombres, al tener un cerebro más grande, que está en un cuerpo más grande, iban a tener o a desarrollar en mayor medida sus habilidades intelectuales. Afortunadamente, este tipo de investigaciones
o de resultados poco a poco se han ido echando abajo, y ha habido otras investigaciones que se enfocan en identificar otro tipo de aspectos que pueden estar relacionados a este tema, como ya había mencionado, las motivaciones, los intereses, el concepto que las estudiantes desarrollan sobre ellas mismas como aprendices de matemáticas. También ha habido investigaciones sobre el tipo específico de tareas en las que las mujeres o los hombres obtienen mejores resultados. Los resultados que acabo de mencionar se han desarrollado principalmente en investigaciones europeas o norteamericanas. Existen otras tradiciones de investigación como las asiáticas o las australianas, en las que se ha abordado el tema con diferentes resultados y con diferentes propuestas. Y es aquí donde puedo mencionar a la investigación de la doctora Rosa María González, quien notó que había diferencias entre esos resultados que se mostraban en investigaciones fuera de México con los resultados que ella había identificado en sus propias investigaciones. Ella notó que estas investigaciones mostraban resultados que provenían de pruebas estandarizadas, pero al ella observar el aula de matemáticas y entrevistar a gran cantidad de profesores, se dio cuenta que los profesores no notaban esa diferencia que estaba reportada en los resultados de pruebas estandarizadas. Es decir, para ellos, las mejores estudiantes eran las mujeres. Sin embargo, podemos ver que tanto PISA como Planea en México siguen reportando este bajo rendimiento de las mujeres en las pruebas en matemáticas, principalmente desde la secundaria. Me parece importante mencionar en este momento que las diferencias en el desempeño en este tipo de pruebas estandarizadas no solo se dan entre mujeres y hombres, sino también con grupos académicamente desfavorecidos o económicamente desfavorecidos, o de otras culturas o de otros orígenes étnicos. Podemos decir que el tema de las mujeres es importante de considerar debido a que somos más del 50% de la población, pero debido también a que a lo largo del tiempo no hemos sido tomadas en cuenta ni hemos sido favorecidas con la educación tanto como los varones. Bastaría decir con que la primera mujer que ingresó a una universidad lo hizo alrededor de 1880, la primera matriculada en una carrera de ingeniería lo hizo en 1930, tuvimos a la primera matemática hasta 1937, pero el mayor galardón que puede recibir una persona por su trabajo en matemáticas lo tuvo una mujer hasta el 2014. Bueno, como tú nos lo comentas, vemos que es un campo bastante amplio, con un margen grande del tipo de estudios que se realizan, los fenómenos que se estudian, las formas en las cuales uno se acerca a este tipo de trabajos, y cosa que es bastante interesante. Otra cosa que quizás sea interesante para la gente que está viendo Matetumat sería saber cuáles identificas tú que podrían ser como los resultados más importantes dentro de esta línea. A lo largo del tiempo en el que se han realizado investigaciones en este tema, se puede identificar como una evolución en el tipo de resultados que se obtienen y cómo estos influyen en el trabajo que se realiza en el aula. Desde hace más de 50 años se realiza investigación al respecto, y en un inicio se decía que las mujeres necesitábamos programas de atención para regularizarnos con los varones. Y al respecto es que se buscaba influir en las políticas públicas o en las actividades que se realizaban en el aula, es decir, tratar de regularnos. Con el tiempo, esto afortunadamente fue cambiando y se identificó que existían otros factores. Ya mencioné el tipo de investigaciones que se realizan al respecto, es decir, motivaciones, intereses, la influencia familiar, la influencia del docente como un agente que transmite la cultura dentro del aula. Y justo ahora, en la actualidad, es en ese tipo de resultados que se empiezan a tomar para llevarse a las propuestas de aula. Es decir, hacer propuestas de aula que dejen de lado al profesor como el agente principal para validar un conocimiento, y tomar más en cuenta aspectos de tipo
de experiencias o cultura que estén en juego cuando uno se acerca a matemáticas. Entonces, desde nuestro grupo de investigación estamos trabajando en ese tipo de propuestas, es decir, que la relación de las jóvenes mujeres con matemáticas sea por medio del conocimiento matemático y que tratemos de alguna manera de borrar todos aquellos factores que ya sabemos que están teniendo una influencia en la manera en la que ellas se relacionan con las matemáticas y construyen su conocimiento matemático. Ahora, ¿cómo hemos incidido en políticas públicas? Pues directamente nuestro trabajo, creo, aún no es evidente en una política pública, pero muchas investigaciones que se han desarrollado sobre género y ciencia, por ejemplo, sí están teniendo una incidencia muy fuerte, y actualmente tenemos convocatorias que están enfocadas justo en promover la equidad de género en las aulas, y existen convocatorias en las que hemos participado, de hecho desde la Universidad Autónoma de Tamaulipas, para crear programas que busquen acercar a más niñas y adolescentes y jóvenes a las matemáticas. Entonces, este podría ser uno de los retos que afronta esta línea, ¿no? Empezar a incidir quizás un poquito más en esas políticas, en esas aulas, para llevar a cabo labores de trabajo en las cuales se vea reflejado la investigación y las cosas que se han aportado, ¿no? ¿Y qué otros retos identificas tú que podría haber aún para esta línea de investigación? ¿Cómo hacia dónde va la investigación en esta línea? Creo que uno de los retos principales es que las mujeres y otros investigadores que realizamos trabajos sobre este tema somos muy pocos. En México, puedo contar 5 personas y algunas de sus estudiantes que realizan investigación sobre este tema. En Latinoamérica hemos identificado que también somos muy pocas, sin embargo, poco a poco hay más personas, más investigadores que se interesan en el tema, profesores que acuden a nuestros grupos de trabajo o a nuestros laboratorios que se interesan en el tema, pero creo que esta falta de investigaciones alrededor del tema se debe a que el mundo en el que estamos inmiscuidos los investigadores pide que realicemos investigaciones de impacto, que realicemos investigaciones que como tipo mercado estén siendo publicadas y estén siendo leídas. Y dado que el tema de las mujeres a lo largo de la historia ha sido dejado de lado, muy pocos se interesan, tanto las revistas que nos publican como los grupos de investigación o los eventos que realizan actividades relacionadas con género o con matemáticas, se interesan muy poco por el tema género y aprendizaje y enseñanza de las matemáticas. Entonces creo que ese es uno de los principales retos que tenemos, hacer que la disciplina valore al género como un tema que deba integrarse a las investigaciones que realizan. Puedo decir con gusto que actualmente existen políticas públicas que nos están tomando más en cuenta y programas y convocatorias y cosas en las que podemos impactar directamente. ¿Consideras de alguna manera que sí ha habido avances o en tu experiencia notas tú ciertos avances en la incorporación de la mujer en cuestiones de ciencia, incluso ahí en donde tú trabajas, ¿no? Aquí en la Universidad Autónoma de Tamaulipas? ¿Tú notas un avance en ese sentido, que hay más mujeres interesadas en la ciencia, más mujeres interesadas en la matemática? En este caso que tú tienes una cierta sensibilidad hacia ese tipo de cuestiones, ¿notas quizá un ambiente distinto de trabajo al tomar en cuenta ese tipo de cosas dentro de tu aula? Por supuesto que ha habido avances en cuanto a integrar más mujeres en carreras relacionadas con matemáticas y otras carreras científicas. Sin embargo, esta integración de las mujeres a estas carreras ha sido muy lenta. En la actualidad, en carreras científicas podemos hablar de que en el mundo existe aproximadamente el 30% de mujeres estudiando una carrera científica en las matrículas universitarias. En México, las mujeres ya somos del 50% ingresando a la universidad. Sin embargo, en cuanto a carreras de matemáticas, disminuye hasta un 25% la población de mujeres, y cuando avanzamos a maestría o doctorado disminuye aún más. Es decir, vamos a tener muchas mujeres
tal vez estudiaron la carrera de matemáticas, pero sí queremos seguir sus trayectorias, ellas van a ir abandonando conforme avance el tiempo. O incluso puede que las que terminaron un doctorado no ejerzan su carrera por algunos aspectos relacionados a los cuidados de la familia o de los hijos, ya sea de los padres, o incluso para apoyar la carrera de los esposos. Podemos decir que este avance no podría darse si no existen programas que busquen atender esta problemática y traten de integrar a más mujeres a programas de atención al desarrollo de habilidades en matemáticas, por ejemplo. Tipo los programas de olimpiadas como el que nosotros tenemos, donde tratamos de integrar cada vez a más y más mujeres que tengan modelos de rol, es decir, mujeres matemáticas en las que ellas se puedan ver reflejadas, y actividades donde puedan mostrar todo su potencial matemático sin ningún estereotipo. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que la edad en la que estamos interviniendo ya es demasiado tarde. Es decir, hay que empezar a trabajar con las chicas desde muy pequeñitas, es decir, tipo kinder, primaria, porque cuando lleguen a la secundaria prácticamente ya las perdimos. A los 12 o 13 años es que las mujeres dejan de interesarse por las materias de matemáticas, aunque siguen siendo muy exitosas y sus profesores reportan que ellas son incluso de las mejores estudiantes en sus aulas, ellas dejan de interesarse por matemáticas. Bueno, ya ni qué decir cuando llegan al bachillerato o cuando están eligiendo una carrera. Suelen interesarse por carreras relacionadas con las áreas de cuidados, como la medicina, la educación, y ha habido algunos avances en las carreras de derecho, por ejemplo, pero sigue manteniéndose la tendencia. Incluso hay países que actualmente reportan un descenso en la matrícula de mujeres que ingresan a carreras de matemáticas o de programación también. Es decir, tuvieron programas de atención, de reforzamiento de habilidades, de inclusión, que lograron aumentar esa matrícula, pero ahora está disminuyendo. Entonces, hay factores que no hemos identificado, hay cosas aún por hacer y, por supuesto, las diferencias tanto entre países como en estados, en México, son muy significativas. En la Ciudad de México podemos encontrar que las mujeres que se matriculan en carreras relacionadas con matemáticas está creciendo, pero en el estado de Tamaulipas tenemos una marcada diferencia entre quienes estudian una carrera relacionada con educación o quienes estudian una carrera de ingeniería, por ejemplo. Es decir, mayoría mujeres en nuestras carreras de educación y mayoría hombres en las carreras de ingeniería. Bueno, Lupita, para finalizar nos gustaría que pudieras darle a las personas que siguen el canal una pequeña muestra de cuáles son los autores que ellos podrían buscar si alguien está interesado en comenzar quizá a estudiar este tipo de cuestiones para intentar empezar a adentrarse en esta línea de estudios de género en educación matemática. Lo primero que podrían hacer sería buscarme a mí en ResearchGate. Ahí van a poder encontrar de acceso libre todas las publicaciones que tengo. También a la doctora Rosa María Farfán, quien también tiene bastantes publicaciones e investigaciones con sus estudiantes. A ella también la pueden encontrar en ResearchGate. A la doctora Sonia Ursini de Sinvestav, también la pueden encontrar en esa plataforma. También ahí van a poder consultar las investigaciones de la doctora Inés Gómez Chacón y de la doctora Lourdes Figueiras. Y creo que una fuente de referencias importantes pueden ser las referencias bibliográficas de nuestras investigaciones. En ellas citamos a autores anglosajones, autores asiáticos, autores australianos, autores y autoras australianas. Es decir, que en todo el mundo este es un tema que está siendo tratado. Hay diferentes resultados y hay diferentes formas de abordarlos, pero sin duda muestran un panorama muy amplio y vasto de lo que existe en el tema. Respecto al tema género y ciencia, también van a poder encontrar en la página de la Red Mexicana de Ciencia, Tecnología y Género
una gran cantidad de fuentes de información que pueden servirles para analizar teóricamente los temas que se están tratando sobre género y ciencia, pero también sobre algunas propuestas que existen para llevar al aula o para llevar escenarios de divulgación sobre cómo motivar las vocaciones científicas para las mujeres. Por último, nos gustaría que nos dejaras un mensaje para los profesores y profesoras de matemáticas que en este caso comienzan quizá a observar que este tipo de cuestiones son importantes y que quisieran pues saber por dónde comenzar en su aula el trabajo de interesar a las niñas en la ciencia. Como tú lo mencionaste, el aspecto más importante por el que trabajamos y en el que estamos día a día pensando en este problema es cómo llegar a las aulas. Y los docentes son las personas que están ahí todo el tiempo transmitiendo a los estudiantes su conocimiento, pero también transmiten su cultura. Es decir, esas formas de ser hombres y de ser mujeres, los profesores las están transmitiendo todo el tiempo. Y hay pequeñas acciones de las que no nos damos cuenta, incluso las profesoras, con las que estamos evitando que nuestras estudiantes mujeres se acerquen al conocimiento y a la vez también podríamos estar evitando que nuestros estudiantes varones desarrollen al máximo su potencial. Es decir, hay ciertas acciones que no solo van a afectar a las mujeres, pero también a los hombres, y se ha identificado que afectan en mayor medida a las mujeres. Por ejemplo, mirar a quién le está uno dando la palabra. Las mujeres solemos esperar a que se nos dé la palabra, es decir, levantamos la mano y esperamos en silencio en la mayoría de las ocasiones a que tengamos nuestro turno de participar, de hablar, de mostrar qué es lo que encontramos, de expresar nuestra opinión, las cosas que observamos. Sin embargo, los hombres suelen gritar las respuestas, tratar de competir todo el tiempo, y eso nos hace estar en cierta desventaja, porque al no ser escuchada nuestra voz, no son escuchadas nuestras reflexiones, nuestras experiencias, y nuestro conocimiento no está siendo enriquecido por parte del profesor o de las intervenciones que se den en el aula. Esa sería una acción muy pequeñita, pero muy importante, que los docentes podemos tener en cuenta cuando estamos en el aula. Ahora, si quieren tener o ser más conscientes sobre cómo sus acciones están afectando o favoreciendo a algunos y algunas dentro del aula, pueden leer algunos de nuestros artículos. Tenemos algunos que hablan específicamente sobre las interacciones con el profesorado. Pues muchas gracias, Lupita, de verdad creo que esta plática ha sido muy interesante, además muy pertinente en este ambiente que tenemos actualmente, no solamente dentro de la educación matemática, sino de un contexto social en el cual la mujer necesita tomar un papel más relevante, que, como dices tú, que su voz sea escuchada, no solamente en las aulas, sino en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Entonces, te agradecemos muchísimo la entrevista, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos has brindado, y les pedimos a todos ustedes que comenten, que nos hagan preguntas, que revisen este tipo de estudios que realmente tienen un contenido importante, un mensaje interesante para reflexionar, que se suscriban, que nos den un like y que compartan este tipo de videos para que podamos continuar con esta labor de divulgación de la educación matemática.